Bueno, les cuento que ya tenemos el contacto vía Zoom al doctor José Carlos Sánchez Bracein y vamos a conversar con él porque también es una persona que ha estado recientemente en los Estados Unidos justamente para la posesión del presidente de los Estados Unidos, Trump, y que va a contarnos sus experiencias, que va a ser muy importante, al margen de conocer cuáles son las disposiciones más importantes que deben hacerse a nivel de Bolivia. ¿Cómo está, doctor José Carlos? Bienvenido, buen día. ¿Cómo está, don Tomás? Muy buenos días, gracias por la invitación, un saludo a todo el país. Se ve que está ahí listo y motorizado para cumplir otros compromisos usted, ¿no? Sí. No le quería fallar con la entrevista. Estoy moviéndome aquí, trabajando, retomando las actividades en Cochabamba. Correcto. A ver, cuéntele a la gente cuál fue su experiencia y las reuniones que haya logrado con la gente del entorno de lo que significa el presidente Trump. Bueno, primero estoy muy agradecido a la línea de los conservadores a nivel internacional por haberme dado el privilegio de permitirme no solo estar invitado a ciertos actos, sino ingresar a ciertos lugares que no permiten por los temas de seguridad, ¿verdad? Correcto. Ha sido una experiencia inolvidable, pero lo que es rescatable y lo más importante son las conexiones que estamos logrando para luego beneficiar a Bolivia. Porque en Bolivia tenemos que dejar de pensar que el único norte es Venezuela con el dictador Maduro como mejor amigo del presidente, ¿no? Yo soy precandidato presidencial por el Frente Conservador Boliviano y a partir de esa línea de pensamiento de Dios, patria, familia y libertad, entonces es que los conservadores se están organizando a nivel mundial. He sido parte y participado en el CEPAC de Argentina, ahí ya fui conociendo a otros conservadores y también liberales. Correcto. Y no nos olvidemos que Donald Trump es de la línea conservadora también internacional. Entonces, a partir de ahí, una vez que ganemos las elecciones del 2025, vamos a abrir las relaciones para atraer inversión internacional y recuperar la inversión nacional que se está escapando del país. Entonces es importante estructurarnos como conservadores en todo el país y también tener muy buenas relaciones a nivel internacional con los gobiernos que son parte de esta línea conservadora, donde está el de El Salvador con Bukele, Milei Argentina, también la oposición en Brasil con Bolsonaro, y hay otros líderes a nivel internacional, pero el que tiene la cabeza de los conservadores es sin duda Donald Trump. Perfecto. Bueno, hay un tema que es muy interesante porque ni bien ingresó Donald Trump, ya directamente se han tomado algunas acciones como el retornar gente ilegal en los Estados Unidos y gente también que ha estado cometiendo delitos dentro del territorio de los Estados Unidos, y creo que el primer embarco que llegó fue para Colombia, pero creo que hubo también una oposición de parte del presidente colombiano para recibirlos. ¿Cuál es su concepto respecto al tema? Lo que pasa es que habría que analizar las propuestas de campaña electoral que hizo Donald Trump y que lo han llevado a la victoria. Él prometió eso y seguramente por temas económicos o temas de seguridad interna en los Estados Unidos, él propuso eso y el país entero apoyó esa moción, esa propuesta, y lo que él está haciendo es cumplir con esos objetivos. Nosotros no tenemos que desviarnos de los objetivos nacionales. Si bien vamos a tener muy buenas relaciones con todos los conservadores y liberales a nivel mundial para sacar a nuestro país de este hueco económico en el que nos han metido los del movimiento al socialismo, que son socialistas, que son amantes del Che Guevara, amantes de Fidel Castro, son grandes amigos de la dictadura de Venezuela y que además tienen la facilidad de crear esa oposición falsa para que a los nuevos, a los de renovación nos hagan a un lado, porque esas son instrucciones de los cubanos, de los venezolanos, de los nicaragüenses, ¿no? Crear esos falsos opositores que están en la política más de 30 o 40 años para que no haya renovación y sigan partiéndose la torta entre ellos, mientras que el país entero tiene que estar luchando para poder sobrevivir. Volviendo a la pregunta, los bolivianos no nos tenemos que preocupar de las medidas que tomen otros gobiernos. Lo que nosotros tenemos que hacer es salir de este problema económico en el que nos han metido, salir de la inseguridad jurídica que está haciendo que nos escapen las empresas privadas y que dejen de venir empresas del exterior. El último año la inversión directa extranjera en dólares en Bolivia es casi cero. Somos el segundo país
más riesgoso de Latinoamérica. En el tema de justicia tenemos el presupuesto para el Poder Judicial más bajo de Latinoamérica, no llega ni al 0.55%. Todas esas cosas tenemos que ocuparnos de cambiar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Venciendo las próximas elecciones. En este momento, esos de la falsa oposición que tienen todos los medios de comunicación a su disposición, deberían estar pidiendo que se corrija el padrón electoral. No lo hacen. Lo que van a hacer es apenas depurar un poquito y disimular. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Que el Tribunal Supremo Electoral no nos escucha. Nosotros del Frente Conservador pedimos un nuevo padrón electoral. Quisiéramos que sea digital el voto, con huella también, como un mecanismo de cruce de control al día de la votación física en la boleta. Pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque estos de la falsa oposición van a ir a presentarse a unas elecciones que van a estar amañadas y nos van a hacer fraude. ¿Cómo vamos a poder evitar este fraude? Con un control electoral durísimo, organizando las estructuras y teniendo el reporte de las actas mesa por mesa bajo un cómputo propio. Tenemos que esforzarnos en esa línea y todos los bolivianos tenemos que unirnos para evitar que nos roben las elecciones. Correcto. Hemos estado, bueno, en lo particular he estado conversando con muchos políticos sobre este tema justamente. Y a mí me sorprende, doctor José Carlos, es que hasta el momento los políticos en términos generales, el conjunto deberían estar de acuerdo en que haya de una vez una renovación en este tema del padrón, pero la gente está haciendo, ¿cómo le diríamos?, silencio, a excepción tal vez de usted y algunas otras voces por ahí, que son muy pocas, y esto es de vital importancia, ¿eh? Sí, pero es que están sometidos, ellos están enfrascados en su lucha falsa para llevarnos a unas elecciones donde el resultado va a ser dudoso. Veamos la experiencia del 2020, cuando ni siquiera había el TREP, cuando ni siquiera se habían acabado de contar los votos y salió Carlos Mesa, que supuestamente era el principal opositor, a felicitar a Luis Arce antes de que se sepan todos los resultados. Entonces ya son indicios, son elementos que nos han llevado a la decepción a todos. Hemos sido mal administrados con el gobierno de transición, se han constituido en el mejor jefe de campaña del movimiento al socialismo para que vuelva con más fuerza, gracias a la corrupción, a los malos ministros, a los pactos secretos que han tenido con el masismo, gracias a la ley de pacificación, entre comillas, 1266, que la promulgaron el 23 de noviembre del 2019, donde nos llevaron a elecciones con las mismas reglas del juego de la elección anulada por fraude del 2019. Entonces, han sido muchos elementos que vemos de hace un tiempo atrás que parecen cortos, que me han impulsado a entrar en política, porque he perdido la confianza en nuestros representantes políticos. Y es ahí cuando digo, entonces no podemos confiar en estos tipos que son los tradicionales, que son los conocidos. Lo que tenemos que hacer es hacer un proyecto nuevo que impulse a las nuevas generaciones y a toda la gente de bien en Bolivia para que no tengamos ya que confiar en los que nos vienen traicionando toda la vida. Imagínense la boleta de agosto de este año, cuando hayan las elecciones, vamos a ver las mismas caras de hace 30 años en la boleta. No hay renovación en la clase política, y si vamos a seguir con los mismos de hace 30, 20, 40 años, no va a haber un cambio en Bolivia. Si no renovamos, vamos a seguir bajo las viejas prácticas, como han hecho la aprobación de la Constitución para el 2009, como ha hecho Evo Morales del 2006 al 2010, sin tener la mayoría en el Senado, ha sacado las leyes que ha querido. ¿Por qué? Porque el Senado opositor se vendió al movimiento al socialismo. Todo eso tiene que cambiar. Miren, estamos en pleno 2025 y estamos viendo volver a los mismos sujetos que han estado en la década del 90, jugando al pasanacu con los gobiernos de turno. Entonces, así no vamos a avanzar y tenemos que evitar que la única solución para los bolivianos sea el Aeropuerto Internacional del Alto o el Internacional de Virubiru, porque ahorita, de cada 10 bolivianos, de acuerdo a un estudio estadístico, 6, si tuvieran la oportunidad de irse a trabajar al exterior, lo harían. Imagínense, eso es un éxodo, eso es una migración masiva que puede suceder en Bolivia, y es porque estamos a un paso de ser como Venezuela. ¿Cuánto cuesta encontrar gasolina? No hay diésel, no saben cómo solucionar ni cómo justificar esto, y el presidente Luis Arce sigue defendiendo su modelo económico que está fracasado. Todo eso tiene que cambiar y para eso tenemos que luchar, lograr participar en las elecciones 2025 y en las urnas sacarlos y jubilarlos a todos estos políticos de siempre.
Doctor José Carlos, una consulta que me gustaría hacer esto porque cada vez que entra un presidente, digamos, entra con cierta fuerza y priorizando ciertos cambios que deben haber en un país. En el caso suyo, en el supuesto que usted salga ya electo presidente, ¿cuál sería el primer cambio importante que se hará desde el primer día, pongámosle? Seguridad jurídica y seguridad física. Y en paralelo hay que disminuir el déficit fiscal. Vamos a auditar. La seguridad jurídica va en relación a lograr la independencia de los órganos de poder. Tenemos que cambiar la constitución política del Estado y al Poder Judicial tenemos que darle independencia de verdad, y eso pasa por fortalecer la carrera judicial y darle un presupuesto económico mucho más fuerte, ampliarlo para que haya mayor cantidad de jueces, mayor cantidad de fiscales y puedan abastecer a la población. Ahora, entonces, el siguiente paso y simultáneo es tener seguridad física. Por eso es que he planteado que tenemos que legalizar la aportación de armas como un mecanismo de equilibrio, es decir, previo examen psicológico, registro del arma, registro de la bala, que no vaya a ser como ahora, que solamente los delincuentes, la gente de mal, tiene armas y la policía no los identifica. Esa gente armada dispara y nadie sabe de quién fue la bala, de quién fue el arma, porque son ilegales. Y además, donde van, no hay legítima defensa, legítima proporcionalidad para la víctima, porque el delincuente hoy en día anda armado y la gente de bien no puede andar armada porque estamos prohibidos desde el 2010 por la legislación de Evo Morales. Evo Morales siguiendo, además, ese camino de desarmar a la población civil, como en las dictaduras de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, para que la población se sienta débil. Y el siguiente paso ha sido debilitarnos económicamente, porque ahorita nos quieren destrozar la economía para que no tengamos capacidad de reacción. El tema de las auditorías en lo económico va a ser para identificar las licitaciones mal hechas y la compra de bienes y servicios que tienen un sobreprecio. Si identificamos esa compra de bienes, siempre les doy un ejemplo, resulta que se compra un lapicero en X monto y el mismo lapicero en el mercado normal se lo encuentra en menos precio, hay que revisar, porque esa es una compra de bien con sobreprecio. Lo mismo con los servicios, se contratan profesionales u otro tipo de servicios y están pagando demasiado. Entonces, si auditamos la compra de bienes y servicios, vamos a lograr disminuir el gasto y con eso vamos a disminuir el déficit fiscal. Entonces, esas son las medidas para ir equilibrando el primer año y además vamos a traer casi de manera inmediata inversión internacional directa. Para eso son los viajes, para eso son las relaciones que estamos construyendo con países poderosos, que si entra un gobierno conservador, con principios, con respeto a la legalidad, como va a ser el nuestro, vamos a traer dólares en grandes cantidades al país. Y hay un tema que, así cortito nada más, doctor, está sucediendo ya en Argentina, ¿no? Y toda la gente que ha estado en función pública y demuestra o muestra que tiene ostentación en términos económicos, que tiene mucho dinero, que tiene muchas casas, hoy están siendo analizadas y van a estar siendo investigadas porque se presume de que hayan estado robándole al Estado cuando cumplían funciones públicas, incluso actuales funcionarios en Argentina. Una cosa de esta naturaleza yo creo que es necesaria también para Bolivia, ¿eh? Se va a hacer lo que la ley permite, se va a hacer un gobierno justo, se va a caminar en el camino de lo que es lo correcto. No vamos a extorsionar por extorsionar a nadie. Nosotros no somos comunistas, abusivos ni socialistas. Si hay funcionarios públicos o personas particulares que han estado involucradas o que están involucradas en actos de corrupción, van a ser investigados por el Poder Judicial como corresponde. Por eso es que hablo de hacer las auditorías para ver cómo se ha manejado el dinero, porque solo del 2008 al 2014, por la venta de gas se ha recibido más de 60,000 millones de dólares. Desde que ha entrado Evo Morales a la fecha con Luis Arce, no sabemos dónde se han ido más de 100 millones de dólares. Todo eso hay que auditar, hay que perseguir y recuperar el dinero en beneficio del país. No puede ser que con reservas internacionales netas en este momento de más o menos 1.950 millones, estemos ahí sufriendo, cuando ese monto, solamente ese monto alcanza para comprar combustible para 2 semanas para el país aproximadamente, y que solamente de ese monto de 1.950 millones que tienen registrados, se tiene como 50 millones de dólares en efectivo. Entonces estamos ya llegando a la bancarrota, es una barbaridad. Otro detalle que tocó de la Argentina, cuando ingresó
Milei al gobierno de Argentina, tenían un riesgo país calificado casi en 3.000 puntos. Ahorita están en menos de 500. Imagínense en un año cómo ha bajado el riesgo país en Argentina y la inflación se ha detenido. Bolivia puede salir de esto. El mismo presidente Luis Arce podría hacerlo si cambia de modelo económico y administra bien, pero no quiere. Entonces tenemos que ganarle las elecciones el 2025 para corregir tantas fallas que tenemos en Bolivia y pensar que una Bolivia mejor es posible. Correcto, doctor José Carlos, muchas gracias por haber accedido a la entrevista y el mayor de los éxitos para usted. Muchas gracias, saludos, hasta luego. Hasta luego.